Bueno chicos, en esta sesión vamos a revisar los métodos de intervención en voz cantada para trabajar afinación y los recursos estilísticos. Hasta esta altura hemos visto la fisiología de la voz cantada, los estilos musicales y cómo suena la voz cantada en estos estilos musicales, la evaluación vocal del cantante, el calentamiento vocal fisiológico y la afinación en su primera parte. En la clase de hoy vamos a revisar una segunda parte para trabajar afinación y los recursos estéticos por estilo y cómo lograr estos recursos estéticos. La afinación básicamente es lograr generar tonos, así que depende de un control muscular y un entrenamiento. Los ejercicios primero se tienen que basar en el uso de ejercicios con tracto vocal semiocluido. Eso le van a permitir al cantante transferir las sensaciones que ocupó en el calentamiento vocal o en ejercicios aislados de la voz fácil y vibración anterior a este trabajo muscular. Así que los primeros ejercicios de transferencia de la voz resonante para el canto son las escalas con tracto vocal semiocluido. Hay muchos ejemplos de escala y van a variar en su objetivo. Las escalas más largas y lentas sirven para trabajar resistencia y para trabajar alargamiento si están en intervalos muy largos. Si son en intervalos muy pequeñitos, por ejemplo semitonos, sirven para trabajar control muscular específico entre nota y nota. Y los distintos usos del staccato, por ejemplo, permiten trabajar el control expiratorio para no generar ataque vocal duro, sino un ataque vocal saludable. La afinación se debe trabajar primero con el registro de pecho o registro modal, que es el registro con el que uno habla normalmente y se ocupa también para cantar. Mi registro modal, por ejemplo, sería algo así. Ese registro modal es la voz que uso para hablar con un poco más de recurso estético. Y con registro de cabeza, que es el registro de falsete, existen varias opciones. Una opción es ocupar el falsete, que es la voz, por ejemplo, en este estilo. La voz en falsete, como ustedes saben, en un punto de la tesitura genera un quiebre, que es alrededor del fa de la tercera octava, y ese quiebre se le llama pasaje vocal, así que se suele trabajar ese pasaje vocal con distintas técnicas para evitar ese quiebre y que no se escuchen ruidos molestos o poco estéticos que arruinen la canción. Algunas técnicas que se usan para esto son el belting y el twang. Y luego vamos a revisar también cómo se hacen los registros con growling y screaming, que son las técnicas para el rock y el metal. Cómo se realizan esos ejercicios. Las formas de hacer escalas y su utilidad. Los estacatos, que son, por ejemplo, ese es un estacato, sirve para el control diafragmático. La idea es que la persona no puje, no haga pulsos fuertes con su diafragma para no generar ataque vocal duro. O sea, que no se produzca el sino un estacato sano. El ligado corto, es decir, los tramos cortos como el estacato, sirven para hacer una afinación en un tono específico. Por ejemplo, y el ligado de larga duración, es decir, una secuencia de tonos larga, sirve para trabajar resistencia fonatoria. Por ejemplo, y así. Mientras más largo, más resistencia fonatoria se desarrolla. Entonces, estos intervalos de larga duración, ligados, sirven para trabajar resistencia fonatoria. Los intervalos largos, que son, por ejemplo, de un do a un do, que es decir que hay una octava, sirven para trabajar la agilidad del cambio de tono. Es decir, pasar de un tono grave a un tono agudo rápidamente con esos cambios. Y los intervalos cortos, por ejemplo, del do al re, que hay un tono solamente, en una segunda, sirve para trabajar control de cambios mínimos de tono, sobre todo entre semitonos. Sirve para trabajar ese control.
Así que se pueden hacer diferentes escalas. Hacer escala es libre, no necesariamente hay que hacer la típica escala que hemos visto que está en un intervalo de quinta con una tercera entre medio. Ah, ah, ah. Sino que se pueden hacer distintos tipos de escala de acuerdo al gusto que tengamos de hacer escala y a los ejercicios que nos acostumbremos o lo que le quede más cómodo a la persona. Así que hay que ir probando. Los sonidos más estridentes, como el twang, lo vamos a ir viendo más adelante en esta presentación, suenan parecidos a un pato y permiten llegar a notas más altas sin un falsete, es decir, no pasar al registro de falsete, y es un sonido más potente porque el falsete, como saben, tiene aire y se pierde la potencia. Y los sonidos con tracto vocal más oscuro apoyan la producción también de los agudos, porque permiten que la voz genere esta retroalimentación hacia los pliegues vocales que apoya la vibración. Entonces, hacer sonidos con un tracto vocal más ocluido y más largo sirve para llegar mejor a las notas agudas, pero de alguna forma oscurece la emisión. Así que no siempre se quiere oscurecer el tono, o la persona no siempre quiere cantar de esa forma. Así que es importante tener distintas variaciones. Empecemos con el trabajo de la afinación. La afinación. Primero hay que considerar, ¿le cuesta por mecánica o le cuesta por oído? Si la persona hace un tono, uno hace el mismo tono y le dice, ¿lo hiciste igual o lo hiciste diferente? Tal como se trabaja en fonología. La persona dice, sí me sale igual, pero en realidad es diferente. Hay que ver si existen problemas auditivos para reconocer si hay o no concordancia entre tonos. Si la persona no reconoce las concordancias entre tonos, requiere reconocimiento auditivo primero y hay que trabajar ejercicios con reconocimientos de graves, de agudos, si el tono sube, si el tono baja, si suena igual, y haciendo distintos intervalos, desde algo más sencillo hasta algo más fácil, o sea, hasta algo más complejo. Entonces, lo primero para personas que quieren afinar y no tienen buena afinación es trabajar lo auditivo. Cuando la persona ya logra lo auditivo, puede empezar a regular su musculatura y a través de la práctica lograr dar con ese tono, porque lo va a escuchar similar. Quizás el primero va a tener ajuste, por ejemplo, va a partir con una nota y va a bajar, va a tener pequeños glisandos que van a llegar a la nota, pero finalmente es una cosa de tiempo y de práctica. Las desafinaciones hacia el agudo se suelen dar también en cantantes que tienen demasiada fuerza al fonar y que están generando hipercontracción de los pliegues vocales. Los pliegues vocales se estiran tanto que ya están demasiado tensos y generan estas desafinaciones hacia el agudo. Pero eso les pasa más que nada a los cantantes que ya tienen buena afinación para las escalas básicas y están con problemas de afinación en el repertorio por sobreesfuerzo vocal. Así que ahí lo importante es trabajar ejercicios para una fonación fácil que elimine el sobreesfuerzo para que la persona no genere estos sobreagudos y no genere molestias a la hora de cantar. Así que son dos objetivos súper distintos en la afinación. Ejercicios para la afinación. Primero, el trabajo auditivo si es necesario, hacer entrenamiento auditivo. Escuchar luego la nota y intentar reproducirla, una sola nota en un tono modal que quede cómodo. Asegurarnos que el alumno no use un sobreesfuerzo o una voz apretada. Para eso, mejor ocupar tracto vocal semicluido. Así que con esa técnica de tracto vocal semicluido, logramos que la persona sienta la voz fácil y no se esté dañando. Así también vamos a promover la transferencia. Probar afinación de una nota con todas las vocales. Es importante para las escalas trabajar con vocales. Que esté bien definida la A, la E, la I, la O y la U. Así que escalas o pequeñas notas aisladas al principio, solo con vocales. Luego intervalos cortos, por ejemplo segunda mayor. Do, re, esa segunda mayor con todas las vocales. A, I, E. Y ir trabajando intervalos cortos, fáciles de reconocer, ojalá en escala mayor, porque la persona está también acostumbrada a la escala mayor, no ocupar otro tipo de escala ni otro tipo de intervalos. Luego subir por semitonos con todas las vocales. Así que ahí se pueden hacer pequeños cambios más sutiles o intervalos cortos, pero ya no en tono completo, sino que en aumentadas, disminuidas, mayores o menores.
Es importante corregir la postura, recuerde corregir la postura, y eso se hace igual que en las técnicas de tracto vocal semiocluido, que uno se para y le corrige la postura a la persona sin dar instrucciones motoras. En agudos es importante liberar la tensión para ayudar a la afinación, y eso se realiza con ejercicio de tracto vocal semiocluido o también con ejercicios de relajación preparatorios. Así que es importante desarrollar registros agudos sanos que se sientan cómodos, o si no, en agudos la persona va a empezar a desafinar. Luego es bueno intentar intervalos más largos, por ejemplo de quinta. Y hacerlo con todas las vocales para ir desarrollando las vocales. También se pueden hacer glisándose en quinta con todas las vocales. Esa nota glisada se puede aumentar el glissando o disminuir. O se puede hacer totalmente ligado y generar este glissando completo para desarrollar el paso de una nota a otra. Se pueden construir escalas al gusto del vocal coach o del fonoaudiólogo, y es importante siempre trabajar con todas las vocales porque la posición genera distintas impedancias al sonido, así que la estructura debe acostumbrarse a las distintas fuerzas o mecánicas que están en contra. ¿Cómo mejorar la proyección de la voz? Desde la tendencia fisiológica, una voz resonante es una voz proyectada más sana. Ocupamos los resonadores para proyectar la voz, como ustedes saben. Lo mejor entonces es usar primero los ejercicios de tracto vocal semiocluido y luego transferirlo a la voz cantada, que sea una voz cantada resonante. Así que primero escalas con tracto vocal semiocluido, calentamiento con tracto vocal semiocluido, y conservar esa sensación de voz fácil que le va a permitir al cantante tener mucha potencia con poco esfuerzo. Este tipo vocal asegura más resonancia y más proyección, como ya saben. ¿Cómo aumentar el registro en agudo? Primero hay que comprender que existen dos mecanismos. El mecanismo 1, que es una voz modal con participación del músculo vocal, y el liviano, o M2, o falsete, o cabeza, que es un registro donde no se contactan todos los pliegues vocales, sino más bien su cobertura. Hay que reducir la intensidad de la voz, ya que el mecanismo ligero del falsete genera menos intensidad. Así que cuando pasamos de modal ahí pasa a falsete, tenemos que reducir la intensidad, porque si no vamos a estar generando hipercontracción. Es normal que en falsete baje la intensidad porque hay más soplo, así que es importante que el usuario, el alumno, logre identificar cuándo pasa a falsete y que tiene que disminuir la intensidad, que es importante. Y en esa intensidad más bajita va a poder lograr mejorar el falsete. Si se mantiene la fuerza entre la voz modal y el falsete, se va a fatigar rápidamente. Y si se usa un micrófono, es importante que nos acerquemos más para compensar. O sea, en voz modal un poco más de lejos, en voz falsete acercarse, tener ese entrenamiento de acercamiento al micrófono. Las técnicas para potenciar agudos se ocupa aumentar el uso de filtros. Se ocupa el filtro, es decir, los resonadores, para aumentar el sonido lleno, ese sonido más potente como el de la voz modal o voz llena, con el twang o el belting, que se va a ver un poco más adelante. También se puede, para lograr el registro de falsete regular, hay que hacer como una voz más opacada de este tipo. Este es el registro de falsete, como una voz más triste. Ese registro con más soplo o más opaco aparece regularmente en el falsete, y también se puede ocupar incluso en tonos modales, es decir, bajo el falsete regular que ocupamos normalmente. Así que también se puede ocupar como técnica. Lo importante es que como una voz opacada con soplo, no se use la misma intensidad que la voz modal. Ahí el entrenamiento tiene que estar en esos cuidados. Recursos estilísticos para el canto. Es importante conocer las posiciones de la lengua y cómo afectan al brillo de la voz. Las posiciones de la lengua clásicas se configuran, como ustedes saben, con ese triángulo vocálico.
donde el fonema I es un fonema cerrado, ¿cierto? Y anterior, el E es medio, digamos, está en la posición media en ambos puntos, es medio anterior y la lengua no está totalmente descendida y así sucesivamente. Y hay que verificar primero con las vocales. Hay personas que realizan las vocales con otra posición, por ejemplo, una A con resonancia posterior. Si se fija, esta es una A, pero con tono de O. Así que primero hay que revisar si la persona está realizando bien la posición de la lengua para generar un sonido brillante. Si está cantando obviamente en ese estilo. Si está cantando con una voz opacada, podríamos potenciar también que se opaquen las otras vocales. Si se fijan, esas están más oscuras, no opacas, sorry, oscuras. Así que mientras más posterior, más oscuro, y mientras más anterior, más claro. Se pueden hacer todas las vocales con la posición de una de las vocales. Por ejemplo, si tenemos una I, ese es un sonido de una I normal, y con esa misma la lengua la dejamos quieta y tratamos de hacer una A. Si se fijan, suena un poco rara. Hagamos una O. ¿Se fijan? Eso es porque la posición de la I es válida para vocales que son anteriores. Ahí suena bien. La E suena bien. La A. Esas van a sonar un poco más raras. Así que se puede hacer cada una de las vocales en la posición de cada una de las vocales. Es decir, se puede hacer la A, la E, la I, la O y la U en la posición de la lengua de la I. Después en la de la A, dejamos la lengua ahí. Y ver cómo van sonando las distintas vocales con la posición de lengua alterada. Así la persona va a tomar conciencia de cómo suena el sonido en las distintas posiciones de lengua y va a poder generar resonancias más anteriores o más posteriores, voces más claras o voces más oscuras. Recuerden siempre enseñar con ejemplos, no le vayan a mostrar al usuario el triángulo vocálico ni le vayan a explicar con instrucciones biomecánicas. Lo que quiere decir esto es aprendizaje sensorio-motor, así que de eso se trata, solo con ejemplos. Entonces, para trabajar el brillo de las vocales y la definición de las vocales se pueden trabajar distintos ejercicios que alteren esta definición para que la persona tome conciencia de cuál es la posición correcta de la lengua para que suene bien definida o con el recurso estético que se quiere lograr. Más oscuro o más claro, por ejemplo. La apertura de la boca también es importante. La apertura de la boca afecta el brillo. Mientras tengamos voces con postura de boca más abierta, por ejemplo en los cantantes populares se puede ver posturas más abiertas, y en cantantes líricos posturas más ocluidas y alargadas, con esta típica forma de boca que se llama boca de pez. Y se puede ocupar como un recurso estético, es decir, no es lo mismo hacer una A de esta forma que si se fijan se oscurece y toma un recurso estético importante. Mientras más amplia sea la cavidad, también se va a oscurecer el sonido, así que las voces con velo elevado y faringe amplia y sobre todo labios alargados va a sonar mucho más oscura. También se pueden hacer en posición horizontal y vertical, por ejemplo, si se fijan en posición horizontal y vertical, en las mismas posiciones del tracto vocal semiocluido se van generando distintos sonidos y también con mayor o menor apertura de boca. Esto se puede practicar con escalas de distinto tipo para generar de alguna forma una afinación con distintos niveles de oscuridad o de brillo que se va a generar por la apertura de boca y la posición de la lengua que vimos anteriormente. Esto también se puede practicar luego con el repertorio con distintas posiciones de lengua para lograr distintos sonidos. Lo mismo con lo anterior. Se pueden generar posiciones de lengua dentro del repertorio para lograr que esta canción que sonaba muy clara ahora suene muy oscura y se vayan generando modificaciones de acuerdo a lo que quiera el cantante. El vibrato, como ustedes saben, son intervalos de frecuencia y cómo hay que lograrlo. Es importante trabajar en semitonos
primero de forma lenta. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a abrir acá el... a ver, estoy buscando la aplicación del piano. Lo importante es poder trabajar desde los semitonos y después ir potenciando uno de los tonos. Ir como atenuando uno de las notas. Vamos a escuchar el teclado, no sé si se escucha muy bien. A ver. No, eso no está en mi escala. Oh, sorry. Entonces, la segunda nota la disminuimos. Entonces, primero. ¿Se fijan? La segunda como que suena muy poquito y la primera suena más tiempo. Y potenciamos una, disminuimos la otra y a través de este intervalo, en un semitono, se puede entrenar el vibrato.